Bienvenidos nuevamente. Gracias por tomarse el tiempo de participar en nuestro nuevo webinar, que hoy estará enfocado en lo que llamamos 3 fracasos comunes de los equipos gerenciales y cómo evitar esos fracasos comunes. Para empezar, quisiera compartir un poco de información con respecto a nuestra compañía, que ustedes pueden conocer ya, pero Alto Impacto es una compañía que fue fundada en 1998 y actualmente tenemos oficinas en Santiago, en Chile, y en Lima. Y también tenemos proyectos tanto a nivel de toda la región en Latinoamérica como a nivel global. Y nuestro foco es acompañar a organizaciones medianas y grandes en sus procesos de transformación, impactando positivamente en los resultados de estas organizaciones y en los resultados de negocio, de tal forma de convertir la efectividad organizacional en la mayor fuente de ventaja competitiva para las organizaciones. Nosotros definimos la efectividad organizacional como la capacidad de una organización para responder de manera sostenida y consistente a las demandas o exigencias de todos sus grupos de interés. Antiguamente, las organizaciones se enfocaban normalmente en sus clientes, sus colaboradores y sus accionistas o dueños, y eso solía ser suficiente. Hoy en día hay muchos otros grupos de interés y por lo tanto es fundamental enfocarse en la efectividad, en la capacidad para responder a todos los distintos grupos de interés o stakeholders. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos trabajo en lo que llamamos toda la cadena de valor de la efectividad organizacional, desde la identificación del talento y potencial talento en el mercado, la evaluación de ese talento para eventualmente incorporarlo a la organización, y una vez que las personas se incorporan a la organización, apoyamos en todo el proceso de onboarding, de inducir a la persona, introducirla a la organización, de desarrollar sus capacidades individuales y de transformar finalmente esas capacidades o esas competencias en capacidades de los equipos y finalmente de las organizaciones, con el objetivo de impactar los resultados. Y eso lo hacemos a través de un acompañamiento permanente con nuestros clientes y también a través de la utilización de una serie de modelos y herramientas que han sido probados y comprobados a nivel global y que por lo tanto consideramos que no es necesario reinventar la rueda, sino que estas herramientas, estos modelos ya están disponibles y lo que nosotros hacemos es integrarlos en servicios que permitan impactar los resultados positivamente. Un poco de información con respecto a mí para los que no me conozcan. Yo estudié originalmente Ingeniería Comercial, que es Ingeniería Comercial es Administración de Empresas. Y estudié luego un diplomado en Biología del Conocer y de la Comunicación Humana en la Universidad de Chile y posteriormente un diplomado en Liderazgo de la Transformación organizacional. Y actualmente tengo más de 20 años de consultoría en recursos humanos, tanto en reclutamiento como en selección, como en desarrollo organizacional. Y mi especialización está en realizar metodologías de diagnóstico tanto individual como grupal, como organizacional. Y como consecuencia de eso, tengo múltiples certificaciones. El webinar de hoy debería durar unos 45, 50 minutos en una presentación y luego deberíamos dejar algunos minutos para preguntas. Obviamente ustedes pueden hacer preguntas también a través de la aplicación, a través de la plataforma, tanto en la opción Q&A que aparece de preguntas y respuestas, como también a través del chat y vamos a tratar de ir respondiéndolas a medida que
aparezcan. Si no, igualmente la grabación va a estar disponible y pueden acceder a la grabación, la vamos a compartir con ustedes. Algunas recomendaciones: que se puedan desconectar del trabajo, se puedan desconectar de las otras cosas que pueden estar andando. Ojalá apagar el celular para no tener interrupciones y ojalá poder compartir y aprender, porque nuestro objetivo es compartir la experiencia que tenemos de más de 20 años en todo tipo de industrias a lo largo de toda América Latina y, como decía antes, también incluso a nivel global, ayudando a nuestros clientes, a las empresas con las que trabajamos y a los líderes a construir y mantener equipos gerenciales. Cuando hablamos de equipos gerenciales nos referimos al gerente general y sus reportes directos, que son el equipo que normalmente es el referente al interior de la organización, a que esos equipos generen consistentemente resultados superiores para todos sus grupos de interés, como decíamos antes, para que generen efectividad organizacional. Ahora, si ustedes piensan en la situación de trabajo en la que se encuentran en sus organizaciones, en la experiencia del día a día, más allá de lo que pueda estar sucediendo específicamente en este momento, pero si piensan en sus organizaciones, ¿tienen algún tipo de frustraciones con respecto a que también las cosas funcionan en su organización? Es posible que tengan frustraciones con respecto a el desempeño de las personas, a si las personas se desempeñan adecuadamente en la posición que ocupan en este momento, si calzan bien con los valores y con la cultura de la organización. Es problema que tengan problemas o la sensación de falta de control, que las cosas no están funcionando como a uno les gustaría, que no estamos avanzando o con la velocidad o con, en la dirección adecuada, la velocidad que nos gustaría o la dirección adecuada. Es posible que no haya una situación de rentabilidad adecuada o que nos gustaría que hubiera más rentabilidad. Obviamente, en la situación que estamos actualmente, todo esto está exacerbado. También es posible que tengan una situación donde no haya crecimiento o haya crecimiento negativo, como estamos experimentando o están experimentando muchas organizaciones actualmente. Que haya una pérdida de dirección o que haya un sentido de mucha actividad. Se trabaja mucho, pero no necesariamente las personas están yendo en la misma dirección. Y también pueden tener la sensación de que las cosas no funcionan en general y que realmente es una situación un poco bastante frustrante, ¿no? Si ustedes están en ese tipo de situaciones, no están solos. Más del 90% de las organizaciones tienen por lo menos una de estas situaciones y por lo tanto pueden estar en una situación donde están en distintos niveles de frustración y por lo tanto la pregunta es ¿qué hacemos en ese momento? Nuestra respuesta es que uno tiene que trabajar en tres grandes componentes de la efectividad organizacional. El primero de ellos es lo que llamamos talento. Talento tiene que ver con cuáles son las personas, cuáles son las capacidades de las personas que van a realizar su mayor contribución y que van a tener el mejor desempeño en la organización. El talento es el ingrediente básico, es la materia prima de las organizaciones, es la materia prima con la cual construimos las organizaciones. Pero el talento no es suficiente porque también influye el tipo de ambiente que existe en la organización o lo que en general se llama la cultura de la organización, que también es altamente influido por quiénes son los líderes de la organización. Los líderes de la organización identifican y desarrollan el talento que se requiere y también construyen la organización a través de la alineación de las personas y los colaboradores alrededor de los objetivos y las prioridades de los negocios o del negocio. Y el rol de los líderes y especialmente del equipo gerencial es construir una identidad común en la organización y generar colaboración real al interior de los equipos, de tal forma que todas las personas estén alineadas con qué es lo que queremos construir y con la construcción de una organización efectiva que genere un negocio que responda a las demandas y las exigencias de los distintos grupos de interés. Estos tres componentes son los elementos fundamentales para construir efectividad organizacional y
es fundamental que los equipos gerenciales trabajen en estar constantemente reforzando estos tres elementos en las organizaciones. ¿Qué es lo que nosotros vemos como fracasos comunes en los equipos gerenciales? En primer lugar, es común que uno llegue a las organizaciones y vea que no hay una visión compartida. Puede que haya una visión y puede ser una visión de muy buena calidad en el líder principal o la líder principal, pero no necesariamente, o incluso en el equipo ejecutivo, pero no necesariamente es compartida a lo largo de la organización y por lo tanto los líderes no consiguen que los colaboradores o incluso a veces el mismo equipo gerencial esté 100% alineado con la visión que tienen de negocio. Es un fracaso muy común, como decía antes, hay muchas veces una visión, cada una de las personas tiene una idea de qué es lo que estamos tratando de construir, pero esa visión no necesariamente es compartida. Incluso en aquellos casos donde hay una visión, muchas veces falta lo que llamamos tracción. O sea, el equipo gerencial no logra que día a día cada uno de los procesos y cada una de las personas que conforman la organización trabajen en la misma dirección. Hay mucha actividad, como decía antes, mucho trabajo, la gente normalmente no le falta trabajo, pero no necesariamente ese trabajo está apuntando en una misma dirección y está convirtiéndose en una ventaja competitiva o en resultados reales. Y finalmente, un tercer fracaso o un error típico de los equipos gerenciales es que no se construye un negocio saludable, o sea, no conseguimos que la organización trabaje de forma honesta, responsable, que trabaje con innovación de forma abierta y de una forma que sea funcional a las exigencias de los distintos grupos de interés. Estos tres errores son muy comunes y es responsabilidad de los equipos gerenciales, del gerente general y sus reportes directos, de los líderes superiores de la organización, proveer los elementos que permitan revertir esta situación y evitar estos fracasos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay, como en todas las cosas, hay investigaciones que muestran los distintos procesos, los distintos estados de desarrollo de los equipos, y una de las más interesantes y más prácticas es el modelo de estados de desarrollo de los equipos de Tuckman, que muestra la evolución que típicamente tienen los equipos para llegar al alto desempeño y que se compone de 4 grandes etapas. Estas etapas muestran cómo la efectividad de los equipos se puede mover a lo largo del tiempo y obviamente el ideal es poder ir llevando a nuestros equipos a lo largo de este proceso. La primera etapa es lo que Tuckman llama forming o la formación del equipo, donde lo primero que hacemos obviamente es componer al equipo, es elegir a las personas que van a ser parte de este equipo. Y si hacemos un buen proceso de selección, ya sea de personas internas o de personas externas de la organización, vamos a contar con individuos que a nivel individual son capaces, tienen las capacidades necesarias para cumplir con las funciones que se les han asignado y tienen también la capacidad de interactuar adecuadamente con otras personas. En esta etapa se forma el equipo, se identifica quiénes son las personas que deberían trabajar juntos y el equipo, por lo tanto, tiene individuos capaces, pero no necesariamente hay claridad en el propósito del equipo y en cuáles son los roles de cada una de las personas al interior del equipo para que se produzca el buen desempeño. En una segunda etapa, Tuckman identifica que es común que los equipos se muevan desde la etapa de formación a una etapa que se llama storming, normalmente, que es donde las personas que son capaces a nivel individual empiezan a interactuar y obviamente aparecen algunos conflictos, algunas incompatibilidades. Algunos se derivan de la forma que está conformada la organización, o sea, es normal que el área de ventas tenga algunas áreas de conflicto o de diferencias con las áreas de finanzas, es normal que tengan diferencias con las áreas de producción, de distribución, y que las organizaciones estén formadas o estén estructuradas para verificar el desempeño mutuo, o sea, que haya un control cruzado entre las distintas funciones y que no haya una función que sea de alguna forma juez y parte, sino que estén constantemente verificándose y colaborando.
Si no podemos trabajar en esos conflictos, muchas veces nos quedamos en el storming o en el forming y nunca avanzamos como equipo. Y si queremos avanzar, lo que dice Tuckman es que tenemos que establecer ciertas normas. Tenemos que establecer y definir o crear un cierto nivel de consenso y un nivel de acuerdos al interior del equipo que provea claridad con respecto a cuáles son los roles de cada una de las personas y obviamente en todo este proceso el papel del líder de la organización y del equipo es fundamental. Y solamente cuando logramos eso podemos llegar a la etapa del performing, que es donde el equipo tiene una claridad estratégica acerca de qué es lo que están construyendo, comparten una visión, entienden cuáles son los roles de cada uno y son capaces de resolver los problemas de manera efectiva. Estas 4 etapas no suceden en forma natural, sino que tienen que ser construidas. Uno de los primeros elementos que tenemos que entender es que tener un grupo de personas o un grupo de líderes no es lo mismo y no es sinónimo de tener un equipo de liderazgo, ¿no? Muchas veces hablamos del equipo de liderazgo o el leadership team, se llama en inglés, ¿no es cierto? Y se le denomina equipo de liderazgo, pero no necesariamente ese equipo es un equipo como tal, sino que es un grupo de personas. ¿Por qué? Porque como decía antes, el primer paso es formar el equipo y en esos equipos, si es que hemos hecho bien nuestro trabajo de reclutamiento y selección, nuevamente ya sea interno o externo, vamos a contar con personas que individualmente son capaces. Pero también esas personas tienen distintas características y por mucho que nosotros tratemos de seleccionar personas parecidas que calcen con la cultura, algún grado de diversidad va a haber en ese equipo, ¿sí? Ojalá haya mucha diversidad, porque todas las investigaciones muestran que en general la diversidad es mejor para la efectividad de los equipos, pero uno de los problemas de la diversidad es que no necesariamente se convierte en sinergia, sino que muchas veces al haber diversidad aparecen los conflictos y aparecen las incompatibilidades y por lo tanto lo que sucede a menudo en los equipos es que la diversidad se transforma en fricción y no en sinergia. O sea, siempre decimos que la diversidad es un requisito para generar sinergia, pero la sinergia no es el subproducto natural de la diversidad, sino que la fricción es el subproducto natural. O sea, si lo miramos en la experiencia de cada uno de nosotros, lo más común es que cuando interactuamos con una persona que tiene una perspectiva muy distinta a la nuestra, rara vez digamos, mira, qué bueno, esto es una oportunidad, qué bueno que esta persona piensa distinto que yo, y por lo tanto es una oportunidad para que los dos aprendamos. Lo más normal es que digamos, esta persona está equivocada y tenemos que hacerla cambiar de parecer. Y eso hace que muchas veces se formen distintos bandos al interior de los equipos, y los equipos se queden en una situación de conflicto constante, o incluso vuelvan a lo que se llama el estado de formación nuevamente, a el desempeño individual. O sea, para poder lidiar con estos conflictos y con estas incompatibilidades, muchas veces nos volvemos a aquello que es más seguro de alguna forma, que es enfocarnos en el desempeño de cada uno de nosotros de forma individual, que sabemos que funciona, por lo menos hasta cierto nivel. No necesariamente se genera la sinergia, pero si ustedes se fijan, el grado de efectividad de la etapa de formación muchas veces es superior al grado de efectividad que tenemos cuando estamos en la etapa de Storm. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, hay 2 formas de solucionarlo. Uno es ir hacia establecer normativas, pero muchas veces establecemos normativas que no son de buena calidad, sino que están diseñadas para apuntar a los síntomas y no a las causas del problema. Entonces, por ejemplo, si hay problemas de relaciones entre los integrantes del equipo, establecemos normas que lleven a que no haya tanta interacción entre esos integrantes, cuando en realidad eso es el síntoma y no es la causa. Y por lo tanto, la solución no es establecer normas que nos permitan de alguna forma evitar el conflicto, sino que la solución es establecer normas que sean mucho más constructivas. Para eso tenemos que mantenernos en esta etapa de storming, donde
enfrentamos los conflictos y los miramos para poder entenderlos y poder identificar exactamente dónde están las áreas de conflicto y dónde están las áreas de sinergia. Es una etapa que es incómoda porque obviamente no se ha solucionado ningún conflicto todavía, pero sí nos permite entender mucho mejor. Y una de las herramientas que utilizamos para realizar ese entendimiento son las evaluaciones de personalidad de Hogan Assessment, y específicamente una herramienta que es el reporte de equipo de Hogan, que nos permite entender las áreas de compatibilidad e incompatibilidad al interior del equipo y entender dónde es más probable que se produzca fricción y dónde es más probable que se produzcan sinergias al interior del equipo. Este reporte de equipo está construido sobre las 3 evaluaciones de personalidad de Hogan, el HPI, que es el inventario de personalidad de Hogan, y que muestra lo que Hogan llama el lado luminoso, entre comillas, de la personalidad, el lado más visible de la personalidad, y que son los aspectos de la personalidad que son más visibles, que se pueden ver con mayor facilidad. Si las personas son más extrovertidas, más introvertidas, más orientadas a las personas, más orientadas a los detalles, ese tipo de orientaciones. El segundo elemento es lo que llamamos el MVPI, el inventario de motivos, valores y preferencias, que nos muestra las áreas de valoración y de intereses personales de cada uno de los integrantes del equipo. Y finalmente, la HDS es lo que llamamos la encuesta de desarrollo de Hogan, que mide potenciales descarriladores. Nosotros hemos hecho otros webinars donde analizamos en detalle cada una de estas herramientas, por lo tanto no voy a entrar en detalle en ellas, pero sí quiero mostrarles cómo realizamos el análisis de los equipos a partir de los resultados individuales. 3 herramientas de personalidad de Hogan. Generamos informes, como el que aparece aquí es un ejemplo, que es el informe Flash, que permite generar resultados en 28 escalas de personalidad, motivaciones, intereses personales, potenciales descarriladores, personalidad normal, y también 125 subescalas que nos permiten entrar en mucho detalle de las características de las personas. Nosotros combinamos estos resultados y analizamos aspectos como cuáles son los roles psicológicos que las personas tienden a ocupar al interior de un equipo. Las personas en los equipos tienen roles formales. Hay alguien que es el gerente comercial, hay alguien que es la gerente de operaciones, hay alguien que es el gerente de administración y finanzas, y esos son sus roles formales. Pero no necesariamente las personas tienen roles psicológicos que están alineados con sus roles formales. Y Hogan ha identificado 5 tipos de roles psicológicos que las personas pueden ocupar. El primero es el rol de foco en los resultados, que son personas que tienden a organizar el trabajo, clarificar los roles, establecer coordinación y proveer dirección. Está el rol de pragmatismo, que es la persona que tiende a bajar las ideas a lo concreto y a definir cómo se van a implementar y a generar soluciones pragmáticas. Está el rol de la innovación, que son las personas que tienden a mirar cómo tenemos que ir cambiando y mejorando a lo largo del tiempo y cómo podemos implementar soluciones que sean creativas. Está el rol de foco en los procesos, que es enfocarnos en cómo se van a hacer las cosas. Y luego está el rol de relaciones. Y dependiendo de los resultados que tenemos a nivel individual en el HPI, hacemos un análisis de cómo se descompone la mezcla de roles al interior de un equipo. Por ejemplo, un equipo como el que estamos viendo aquí tiene una muy alta orientación a la innovación, o sea, 75% de los miembros del equipo tienen una orientación hacia la innovación. Un 50% de los miembros del equipo, y obviamente aquí las personas pueden tener más de un rol, pero ninguna persona, por la forma como se realizan los cálculos, ninguna persona puede tener todos los roles. Las personas pueden tener entre 1 y 4 roles psicológicos. Y como decía antes, no necesariamente el gerente de ventas es la persona más orientada a los resultados, no necesariamente el gerente de recursos humanos es la persona más orientada a las relaciones, no necesariamente el gerente de operaciones es el más orientado al proceso. Y eso en sí no es malo necesariamente. Lo que sí es malo es cuando, como en el equipo que estamos viendo aquí, no hay ninguna persona que esté mirando los procesos y por lo tanto este equipo puede estar muy orientado hacia
innovar, a generar soluciones creativas, pero muy poco orientado a cómo se van a implementar esas soluciones y cómo nos vamos a asegurar que esas soluciones son ejecutadas de forma sistemática a lo largo del tiempo. Entonces, este es un primer análisis que realizamos de cuáles son los roles psicológicos, dónde hay compatibilidad al interior del equipo, cuál es la orientación de los integrantes del equipo y también cómo eso se compatibiliza con la estrategia de negocio que la organización está implementando y con el tipo de industria en que están, de tal forma que realmente sea un equipo que tenga todos los elementos para poder ser efectivo. Miramos también dónde están las compatibilidades y potenciales conflictos en términos de valores al interior del equipo. A través del inventario de motivos, valores y preferencias de Hogan, miramos cómo están las concentraciones de las 10 escalas que medimos con el MBPI y vemos dónde el equipo está enfocado, si tiene mayores motivaciones en el ámbito de estatus o más en la agrupación social, o más en lo financiero, o más en lo que tiene que ver con toma de decisiones. Y dependiendo de eso también vemos no solamente el puntaje promedio, que es el que aparece al centro, sino también la distribución de los integrantes del equipo. Este equipo, por ejemplo, tiene 4 personas, y si miramos el puntaje de reconocimiento, hay 2 personas, los que aparecen en la parte superior izquierda, que su puntaje está entre el 76 y el 100%. Hay otras 2 que el puntaje está entre el 51 y el 75%, el tercer cuartil. No hay ninguna persona que esté en el segundo cuartil, entre el 26 y el 50, y tampoco hay algún integrante del equipo que esté entre 1 y 25. Entonces, de esa forma tenemos una mirada muy gráfica de cómo está la distribución, y por lo tanto, aunque puede haber diferencias muy pequeñas en puntajes, por ejemplo, entre reconocimiento y poder, podemos ver que la distribución del equipo es distinta en esos dos, aunque solamente el promedio difiera en 2 puntos. Entonces, esta mirada también nos permite ver dónde están las concentraciones. También, aunque no es el caso de este equipo, pero cuando un valor está más concentrado en un equipo, aparece con un color azul que está destacado, y por lo tanto podemos ver que es un valor que está compartido por la mayor parte de los integrantes del equipo. Cuando analizamos la encuesta de desarrollo, también podemos ver cómo está la distribución de potenciales descarriladores. En las 3 grandes categorías que hemos presentado en otros momentos, los descarriladores los presentamos en la categoría de alejarse de los demás, que son aquellas personas que bajo presión tienden a evitar el conflicto y tienden a alejarse de otros. La categoría que tiene que ver con confrontar a otras personas, que es la persona que bajo presión va a ir a confrontar a otras personas, y la categoría de fusionarse con otros, que son aquellas personas que tienden a desaparecer, se podría decir desde el punto de vista psicológico. Y podemos ver que en este equipo cuando aparecen los números en rojo, significa que hay concentraciones significativas de puntajes altos, y por lo tanto, en este caso, hay bastante riesgo de descarrilamiento. El mayor descarrilador que tiene este equipo es lo que llamamos escéptico, que es ser demasiado desconfiado. Luego, también hay un potencial descarrilador en ser demasiado arriesgado, tomar muchos riesgos. Y, aunque parezca paradojal, también hay un cierto riesgo de descarrilamiento en ser demasiado cauteloso. Por lo tanto, el equipo puede moverse mucho entre tomar muchos riesgos y a veces no tomar decisiones, y es importante explorar con el equipo qué es lo que puede estar pasando que hace que esos puntajes estén muy altos. Finalmente, también está alto el descarrilador que llamamos imaginativo, que es ser muy creativo. Veíamos que los integrantes del equipo en general tenían una alta orientación a la innovación, y al tener el descarrilador imaginativo alto también se potencia bajo presión, y por lo tanto el equipo puede ser muy orientado a generar soluciones que pueden ser muy creativas, pero no necesariamente van a ser muy prácticas. La idea nuevamente no es hacer un análisis detallado de este equipo específicamente, sino mostrar cómo
podemos mirar las compatibilidades y las áreas de potenciales conflictos al interior del equipo. De esa forma, podemos lograr que la diversidad no se convierta en fricción y que el equipo se quede en los conflictos, sino que el equipo realmente genere la sinergia suficiente para poder aprovechar las fortalezas de cada uno de los integrantes del equipo y compensar las áreas de mejora o las debilidades de los integrantes del equipo. Nosotros siempre decimos que crear personas perfectas o encontrar personas perfectas es prácticamente imposible, pero construir equipos sinérgicos es mucho más factible y obviamente es mucho más factible si es que entendemos cómo ese equipo está conformado. La investigación, como decía antes, en general la diversidad es más positiva en los equipos, pero más específicamente los equipos más sinérgicos son aquellos que tienen valores similares, es decir, están construyendo lo mismo, consideran que es importante construir cosas similares, pero tienen diversidad de estilos de personalidad y ojalá tienen baja intensidad de potenciales descarriladores o por lo menos no tienen una concentración de descarriladores importantes, sino que los distintos integrantes del equipo enfrentan de distinta forma la presión y por lo tanto pueden ir compensando cuando unos sobre reaccionan, otros van moderando al equipo y hacen que el equipo sea más efectivo. Ahora, no solamente tenemos que mirar qué tan bien la gente se lleva al interior del equipo, porque al final los equipos que se llevan bien no necesariamente son equipos efectivos. Por lo tanto, tenemos que mirar si es que esos líderes son capaces de construir efectividad organizacional y para eso usamos una herramienta que llamamos el informe de potencial de liderazgo, de Denison, que nos indica la capacidad de cada individuo para construir equipos y organizaciones efectivas. Ahora, ese modelo, el modelo que utilizamos para el informe de potencial de liderazgo es el mismo modelo que Denison utiliza para medir cultura organizacional a través de una herramienta distinta, por supuesto, pero nuestro objetivo no es necesariamente que las personas se lleven bien al interior del equipo, no es necesariamente que haya solamente compatibilidad o solamente haya sinergia al interior del equipo en el sentido de aprovechar bien las fortalezas, sino que hay un segundo componente que es muy importante, que es cómo guiamos a la organización. Y en ese sentido, como decía antes, si bien es cierto que podemos ser efectivos para manejar la etapa de storming, el equipo no va a ser efectivo hasta que establezcamos las normas que permitan generar consenso acerca de cómo el equipo va a generar sinergia, cuáles son los roles de cada uno y cómo las personas van a liderar la organización. Porque hay un principio fundamental que hemos encontrado y es que el rol, al contrario de lo que se suele pensar, el rol del equipo gerencial no es generar los resultados, ¿ya? Los líderes de las organizaciones, a menos que sea una organización muy pequeña y sea el gerente de ventas el que hace las ventas, el gerente de administración y finanzas el que lleva las finanzas directamente, pero si es una organización de un tamaño ya mediano hacia arriba, o de un tamaño donde ya tienen algún grado de equipos, los líderes no son los que generan los resultados. El rol de los líderes es construir una organización que genere resultados superiores y que en el futuro vaya a generar mejores resultados que lo que genera hoy para los distintos grupos de interés. Entonces, los líderes de la organización tienen que estar constantemente mirando cuál es el tipo de organización que hemos construido y que estamos construyendo y cómo nos aseguramos que esa organización el día de mañana sea capaz de generar mejores resultados que actualmente. Y para eso necesitamos instalar lo que llamamos un sistema de gestión y de toma de decisiones, que nosotros específicamente en Alto Impacto utilizamos un sistema que se llama EOS, que es el Entrepreneurial Operating System o el Sistema Operativo Emprendedor, que fue creado originalmente por una persona que se llama Gino Wickman, que trabajó con cientos de organizaciones literalmente durante 5 años para refinar este sistema y que
que tiene realmente un foco muy grande en cuál es la ciencia y la práctica de la gestión efectiva y eficiente de empresas, y que ha sido refinada, como decía, en cientos de empresas y decenas de industrias. Gino, una vez que creó EOS, escribió un par de libros. Uno se llama Traction en inglés, y el otro se llama Get a Grip en inglés, que toma el control, para ayudar a los dueños de negocios y los líderes de los negocios a tomar el control de sus organizaciones y asegurarse que están gestionando eficientemente. Y por lo tanto, EOS representa un conjunto de herramientas que son simples y prácticas, que han sido diseñadas para ser utilizadas por todo el equipo gerencial, o sea, por el gerente general o la gerente general y sus reportes directos. EOS está orientado especialmente a compañías que tengan entre 10 y 250 colaboradores, a pesar de que trabajamos con compañías que a veces son más pequeñas que eso, y definitivamente tenemos compañías de mucho mayor tamaño, pero está orientado especialmente a este tamaño de compañías que tengan culturas emprendedoras o que deseen tener culturas emprendedoras y que estén enfocadas en el crecimiento y en el cambio, o sea, que tengan mentalidad abierta y no que estén pensando que ya tienen todo solucionado. EOS tiene 16 años de historia, está siendo utilizado actualmente por más de 80.000 compañías en todo el mundo y tiene 3 objetivos fundamentales: proveer visión, generar tracción y construir negocios que sean saludables y sostenibles en el tiempo. El modelo EOS se enfoca en el negocio y mira los 6 grandes componentes de todo negocio. El primero de ellos es lo que llamamos visión. Y el modelo EOS realmente se enfoca en fortalecer estos 6 grandes componentes, porque la experiencia muestra que cuando se fortalecen estos 6 grandes componentes se generan mejores resultados. Como decía antes, el primer modelo, el primer componente es lo que llamamos la visión, que tiene que ver con lograr que todas las personas estén totalmente alineadas con qué es lo que deseamos construir. Y para eso hay 8 preguntas específicas que los líderes de la organización tienen que responder, y tienen que lograr que las respuestas de esas preguntas sean compartidas por todos los miembros de la organización. El segundo componente de EOS es lo que llamamos el componente de las personas. Y realmente lo que reconoce EOS es que no podemos generar resultados superiores si es que no tenemos personas superiores en cierta medida en términos de su desempeño. Y para eso tenemos que asegurarnos de que tenemos las personas correctas en términos de, o las personas idóneas en términos de que tienen las capacidades en las posiciones correctas. Por lo tanto, tenemos que mirar tanto la estructura de la organización y lo que llamamos específicamente la estructura de responsabilidad, y si las personas tienen las capacidades o no. El tercer componente es lo que llamamos los datos, que tiene que ver con construir un cuadro de indicadores y de elementos que sean cuantificables, que permitan saber si es que estamos avanzando en la dirección correcta, si es que estamos generando las ventas que necesitamos generar, si estamos generando las utilidades que necesitamos generar, y que podamos tener un pulso acerca de qué es lo que está pasando y cómo están las cosas en la organización. El cuarto componente es lo que llamamos los procesos, que tiene que ver con sistematizar, documentar todos los procesos a alto nivel, de tal forma que todas las personas de la organización sepan cuál es nuestra forma de hacer las cosas en esta organización. El quinto componente es lo que llamamos los asuntos, o en inglés se llaman issues, que es algo muy particular de EOS, que es identificar todos los desafíos, problemas, oportunidades, todo lo que en algún momento vamos a tener que enfrentar, y construir una lista de ellos, independiente de que los vayamos a enfrentar en este momento o no. Esa lista, al tenerlos identificados, es uno de los mayores activos del negocio. Nosotros, el solo hecho de saber que tenemos un problema en un área específica, o tenemos un desafío, o tenemos una oportunidad, eso es un activo para la organización, independiente de que tengamos los recursos hoy día para enfrentar esos asuntos. Y lo que tenemos que hacer es tenerlos identificados y luego hacer el proceso que llamamos IDS, que es identificación,
desarrollo o discusión y solución de esos asuntos de tal forma que sean solucionados para siempre. Y no, como suele suceder en las organizaciones, que cada cierto tiempo nos juntamos y aparecen los mismos problemas una y otra vez, y al final el día a día nos come y nunca enfrentamos las situaciones que nos van a permitir ir al nivel siguiente de resultados. Y finalmente, el último componente es lo que llamamos tracción, que tiene que ver con cómo el equipo gerencial provee disciplina y se asegura de que haya responsabilidad en la organización, que haya excelencia en la ejecución, porque eso es lo que nos va a permitir que podamos convertir la visión en resultados reales. Estos 6 componentes, cuando funcionan en forma sinérgica, generan resultados superiores. Y el foco de todo equipo gerencial tiene que estar constantemente en fortalecer cada uno de estos 6 componentes y la integración de esos 6 componentes a través de documentos que son muy simples, literalmente un documento de 2 páginas que resume todo lo que estamos tratando de hacer en el negocio y que lo trabajamos en conjunto con los equipos gerenciales como parte de su proceso de planificación. Cuando establecemos adecuadamente este sistema de ejecución, es lo que nos permite llevar al equipo a un nivel superior de desempeño o de performing, donde el equipo tiene claridad estratégica, comparte la visión y no solamente la tiene al interior del equipo, sino que es capaz de mover a la organización y de asegurarse que la organización ejecuta en forma efectiva y que va resolviendo los problemas. Para instalar iOS hay un proceso muy concreto que parte con una reunión de resumen de 90 minutos que sostenemos con todo el equipo gerencial, donde nos conocemos mutuamente y definimos si es que queremos seguir avanzando, si queremos seguir trabajando. Luego, cuando decidimos empezar a trabajar, tenemos una serie de talleres de un día de duración cada uno. El primero es lo que llamamos el día de enfoque o el Focus Day. Y luego tenemos 2 talleres de un día cada uno para construir la visión y posteriormente vamos trabajando con el equipo gerencial en sesiones trimestrales que nos permiten ir verificando que se están ejecutando todas las acciones de forma adecuada, que se están identificando los problemas, que se están resolviendo los problemas y una vez al año tenemos una sesión de planificación mucho más detallada. El proceso parte, como decía antes, con estas reuniones, la primera de 90 minutos, donde hablamos acerca de quiénes somos en alto impacto, qué es lo que es iOS, conocemos la organización, presentamos las distintas herramientas, presentamos el proceso. iOS cuenta con 5 herramientas fundacionales, que son las que son el corazón del sistema, pero un total de 20 herramientas. Y esas en alto impacto las hemos unido con las otras herramientas que utilizamos para que sea un sistema integrado. Y luego, en el día de foco, trabajamos con conceptos como hitting the ceiling en inglés, que es topar con el techo, que todas las organizaciones en algún momento se encuentran con limitaciones que evitan que sigan creciendo. Construimos lo que llamamos el organigrama de rendición de cuentas, definimos las rocas o grandes metas, establecemos un pulso de reuniones periódicas para el equipo gerencial y definimos el cuadro de indicadores. Y luego tenemos una sesión de planificación de 2 días donde definimos las respuestas a las 8 preguntas fundamentales que tiene que tener toda organización. ¿Cuáles son los valores medulares de la organización? ¿Cuál es el enfoque medular o la misión de la organización? ¿Cuál es nuestra meta a 10 años o a largo plazo? ¿Cuál es nuestra estrategia de marketing? ¿Cómo nos vemos a 3 años? ¿Qué queremos construir y lograr dentro del próximo año, dentro de los próximos 12 a 15 meses? ¿Cuáles son nuestras grandes metas para el trimestre y cuáles son los asuntos que tenemos que resolver para poder construir? Con estas definiciones podemos llevar a la organización a un nivel de efectividad organizacional mucho mayor, utilizando las herramientas que hemos mostrado hoy. Cuando analizamos talento, las herramientas de Hogan; cuando queremos entender el liderazgo, el informe de potencial de liderazgo; cuando queremos construir una cultura y verificar cuál es el tipo de cultura que estamos construyendo, la encuesta de cultura organizacional de Denison, y todo eso alrededor de los 6 grandes componentes
que forman el sistema de gestión o el sistema operativo, en este caso el sistema iOS. Todo eso nos permite tener equipos gerenciales que tienen visión compartida con toda la organización y que alinean a la organización de forma constante, que generan tracción sostenida, que logran que todos los procesos, todos los colaboradores trabajen en la misma dirección y que tengan un negocio saludable que se relacione efectivamente con todos sus grupos de interés de forma honesta, responsable, innovadora, abierta y funcional. Si ustedes quieren tener más información o quieren acceder a la sesión de introducción gratuita de iOS, pueden escribirme a mi email. Aparece acá, pero también lo tienen en los distintos mensajes que yo mando periódicamente. Y realmente el foco nuestro está en generar resultados que se logren de manera simple y que se transformen en resultados reales. Finalmente, quiero invitarlos a nuestro próximo seminario virtual o webinar, que va a estar enfocado en 5 habilidades de liderazgo para un negocio altamente saludable, y que va a estar disponible obviamente en streaming como este, y ustedes se pueden inscribir a través de nuestra página web. También les va a llegar la promoción a través del email, pero se pueden inscribir en nuestra página de eventos. Este webinar va a estar enfocado en cuáles son las características de los líderes que construyen equipos y organizaciones altamente saludables, cómo los líderes deben guiar a la organización a través de los procesos de evolución y revolución. A veces es necesario desarrollarse a través de procesos evolutivos, a veces es necesario establecer procesos más revolucionarios. Y vamos a mirar 4 herramientas fundacionales que proveen lo que llamamos disciplina fanática en la ejecución de las estrategias de negocio para asegurar que se generan los resultados de negocio. Bien, anduvimos bastante bien con el tiempo. No sé si tienen preguntas o comentarios. Tenemos algunos minutos. Pueden hacer preguntas a través de la función QIA o a través del chat. Vamos a tratar de responderlas inmediatamente. Alguien pregunta si la sesión estará en línea. Sí, estamos grabando este webinar y vamos a compartir el link a la grabación en un par de días. Necesitamos procesarla primero y luego lo compartimos. ¿Alguna otra pregunta? Alguien comenta, interesante lo abordado sobre el modelo y el proceso iOS. Sí, creemos que es muy interesante. Estamos teniendo muy buenos resultados con equipos gerenciales porque iOS permite proveer una forma de ordenar al equipo gerencial alrededor de lo que se necesita para generar resultados superiores. Bien, si no hay más preguntas, vamos a dejar el webinar hasta aquí. Les agradezco nuevamente por su participación y aparece aquí también mi dirección de email nuevamente. Y también hay un link por si quieren establecer una conversación introductoria de 20 minutos conmigo para tratar la situación específica de su organización y ver si hay alguna forma en que podamos ayudarles. Una persona pregunta si hay alguna relación entre iOS y OKRs. O sea, conceptualmente sí, obviamente, porque OKRs, que es
Objectives and Key Results, tiene que ver con tiene que ver con el componente específico de datos o de indicadores, pero EOS es un sistema mucho más completo, que si bien es un sistema que apunta a la simplicidad, no solamente mira lo que tiene que ver con indicadores y con objetivos, sino que mira también los demás componentes con respecto a cómo la organización está organizada para realizar el trabajo y por lo tanto conseguir los resultados. Por lo tanto, es un sistema que es totalmente compatible con la instalación de OKRs. Nuestra experiencia es que las compañías que desean instalar OKRs muchas veces se quedan con los esfuerzos a medio camino, porque si bien es cierto que se hace la definición de los objetivos y los resultados clave que se quieren lograr, no tienen los demás mecanismos y las demás herramientas que les permiten realmente convertir los resultados en realidad, y por lo tanto a veces los OKR se convierten en algo deseable, pero que no sucede en la realidad. Es importante instalar todos los otros componentes. Bien, nuevamente, si no hay más preguntas, les agradezco nuevamente por todo su tiempo. Aquí hay un comentario adicional, perdón. Considero que después de la aparición del coronavirus, el COVID-19, resalta más la importancia de la adaptación y el aprendizaje. ¿Qué herramientas utilizamos para impulsarlos? Efectivamente, lo que pasa, y esto es algo que muestra el modelo de Denison también, siempre hay la necesidad de trabajar en proveer estabilidad a la organización, es decir, cuáles son las cosas que no deberían cambiar y al mismo tiempo cuáles son las cosas que sí deberían cambiar, y por lo tanto tenemos herramientas que nos proveen eh, nos permiten definir la visión y los objetivos de la organización a mediano y largo plazo, pero al mismo tiempo las herramientas y los mecanismos que nos permiten tomar las decisiones hoy para ajustarnos a la situación que hay en este momento. Por lo tanto, miramos tanto en el largo plazo como en el corto plazo, y tenemos las herramientas para mirar esas dos cosas al mismo tiempo. Alguien pregunta cómo integramos en el tiempo las empresas de este trabajo o hay abandonos en el tiempo. A ver, la experiencia típica es que las organizaciones instalan iOS y se mantienen trabajando con nosotros o con facilitadores durante un par de años. Hay compañías que llevan 10 años instalando iOS y en forma facilitada, pero una de las gracias de iOS es que les provee a las organizaciones todas las habilidades que necesitan para poder seguir trabajando con iOS, más allá de que trabajen con nosotros o con algún facilitador. Y por lo tanto, por supuesto que hay abandonos a lo largo del tiempo, pero las organizaciones normalmente tienen resultados tan buenos que, a pesar de que dejen de trabajar con nosotros como facilitadores, siguen utilizando el sistema, y la tasa de abandono yo diría que es bastante baja. A veces sí, si hay cambios grandes de liderazgo en las organizaciones, por supuesto que muchas de esas cosas se pierden, pero las organizaciones que implementan iOS y se mantienen en ello, siguen usándolo normalmente y tienen muy buenos resultados. Bien. Nuevamente, si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco nuevamente por su tiempo y quedo a disposición. Finalmente, enfatizar nuevamente que está en mi dirección de email, me pueden escribir, hablar de la situación específica, y también pueden programar una sesión de conversación de 20 minutos a través del link que aparece aquí, que se conecta directamente con mi calendario. Muchas gracias.